Muy buenas noches, sean bienvenidos al primer día del Festival Boliviano dentro del Marco Internacional Mundial de Agilidad que estamos celebrando este mes de febrero. Es el, es el mes que celebramos los 20 años del Manifiesto Ágil. Para mí es un honor y yo soy Pedro Crespo, voy a ser su anfitrión el día de hoy y tengo el gusto y privilegio de arrancar esta primera sesión de 10 que vamos a vivir a lo largo de estas dos últimas semanas de este mes, con grandes amigos y grandes personas que están involucradas en el tema ágil. Quiero dar la bienvenida inicialmente a Mauricio Rosso. Querido Mauri, sé bienvenido al evento, vamos a arrancar contigo. A Mauri lo conozco desde hace un tiempo, él es un psicólogo organizacional de los más conocidos acá en La Paz, en el medio, en Bolivia, y para mí es un honor, Mauri, que te hayas sumado a este movimiento. El honor es para mí. Muchísimas gracias, querido Pedro. Es un verdadero gusto estar hoy día, en este día y en este momento. Así que gracias a todos, gracias a todos por estar también hoy. Y nada, vamos, arranquemos cuando quieras. Perfecto, yo te voy a pedir que por favor nos cuentes un poquito quién es Mauri Rosso para que todos entremos en contexto y después inmediatamente empecemos con la charla. Muy bien, entonces, si me permites, voy a presentarme de una manera particular. O sea, yo soy psicólogo, ya lo han comentado, soy psicólogo, me he especializado en el ámbito organizacional, pero eso es lo que hago. La pregunta es quién soy. Y eso es de lo que quiero que trate y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Y quiero compartir con ustedes muchas de las visiones que muchas de las cosas que yo he vivido. Cuando yo era muy joven, no muchos lo saben, y me voy a permitir poner algo de fondo para poder, no muchos lo saben, pero yo cuando era joven y tenía cabello y no tenía tanta panza, era rockero. Me dedicaba a tocar rock. Este es un concierto que logramos encontrar, fíjate, ya aquí del siglo pasado, literalmente. Y bueno, era lo que hacía de juventud y no era solamente una cuestión de hobby, o sea, yo literalmente llegué hasta a trabajar de esto, ¿no? O sea, tocaba en boliches, tenía mi propio grupo y eventualmente hasta aspiramos en grabar un disco y todo eso. Aquí esta era una presentación que hicimos en la Universidad Católica, en la que estábamos en un taller, donde el requisito era presentar tus propias canciones. Es en este momento que, bueno, estoy confesándome, esta es la etapa rockera de mi vida. Fue la etapa en la que andaba con el pelo largo, la ropa suelta y me dedicaba a tocar la guitarra y cantar rock and roll todo el tiempo que podía. Y eso fue lo que pensé que había olvidado hace tiempo atrás. Y la verdad que lo había enterrado. Encontrar este video fue realmente una suerte muy grande, porque me recordó que después, con el paso del tiempo, empecé a cambiar, a buscar otras cosas y empezar a dedicarme a lo que finalmente trabajé, hasta que de repente en el agilismo me topé con el agilismo. Y yo la verdad que me topé, no lo busqué. El agilismo, yo me tropecé con el agilismo cuando conocí a un querido amigo, a Orlando Mendieta, que no sé, que es el que viene en la charla siguiente, o sea que él es el culpable. Y en ese interactuar que tuvimos, me empezó a volver a hablar de ciertas cosas. Yo hasta eso iba con la psicología organizacional, el coaching y todas estas cosas que son muy buenas y que he ido, la verdad, desarrollando. Pero en algún momento, mientras empezamos a hablar de agilismo y empezamos a hablar del manifiesto ágil en particular, recordé en mí todos estos momentos de esta sensación de hacer algo que estaba hasta prohibido, porque en mi caso era algo prohibido, o sea, no era algo que yo tuviera mucha facilidad, no era muy fácil hacerlo para mí esto, y la verdad que fue un acto rebelde. Y creo que ese espacio, ese momento de encontrarme con esta situación me llevó a mí a darme cuenta de que esto se trata de rebeldía. Y es aquí donde digo, oye, todo este movimiento ágil, todo este manifiesto ágil que estamos viendo, no es más que rebelión en su máxima expresión. Y quiero yo hacer la propuesta hoy de decir, oye, estamos retomando principios de revolución como los fueron en su época. Y esto es lo que quiero hablar a lo largo de esta charla. Los desafíos que nos planteamos cuando hablábamos de la revolución del rock and roll.
Entonces, me imagino que habrán habido muchos que habrán dicho que tiene que ver rock and roll con agilismo. O sea, te buscaste dos cosas que no combinan con nada y a ver cómo pegan. Sí, la verdad que me busqué dos cosas que son difíciles, pero que para mí tienen sentido. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Gracias, querido Pedro. Gracias a ti, Mauri. Sí, realmente es muy potente el tema de ser un revolucionario constante, especialmente en este tiempo que cada vez cambia. Y hay que tener una mirada de revolución. Creo que es parte de ser un agilista. Sí. Yo feliz de tener un revolucionario en la testera y pedirte que nos compartas y nos cuentes cuál es esa relación entre el rock y la agilidad. Yo voy a comentar mi propia experiencia. Yo en los últimos años he estado trabajando, hace mucho tiempo que hago coaching y en los últimos años he estado trabajando para poder ayudar a las personas y a las organizaciones a agilizarse, a poder implementar ciertos principios de agilidad en su hacer cotidiano. Bien, hasta ahí vamos bien y de esto vas a tener muchísimas charlas muy buenas con gente tremendamente competente, tremendamente inteligente. Así que lo que en suerte a mí me tocó abrir este festival en Bolivia, lo cual me dijo, yo tengo que hablar algo diferente y quiero agradecer a todos los que están aquí hoy, porque me van a escuchar en mis desvaríos y espero que estos desvaríos con ustedes hagan sentido y podamos hacer y entender que el agilismo no es solamente un rejunte de metodologías, no estamos hablando de ni de ser que el agilismo significa tener muchos títulos y saber muchas metodologías. Estamos hablando de una forma de vida. Estamos hablando de una forma, como bien decía Pedro, o sea, para ser agilista, lo primero que tienes que ser es revolucionario. Si no estás dispuesto a pagar ese precio, porque hay un precio en hacerlo, probablemente este no sea tu camino y no está mal. Pero no seamos agilistas de medio pelo. No seamos agilistas tibios que estamos tratando de decir las cosas, acomodándolas a la realidad. Me imagino que habrás dicho, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como, bueno, para mí el agilismo tiene que ver con todo aquello que es la rebelión por sí misma, porque nace, fíjate que nace en un encuentro que tienen 17 personas hace exactamente 20 años, en febrero, hace 20 años, y deciden que ellos querían reunirse para hablar sobre las cosas que no veían que estaban bien, sobre las cosas que encontraban que probablemente no se adecuaban o no les estaban funcionando. Y lo que ocurría es que en un mundo con tanto caos como el que estamos viviendo, porque el mundo que vivimos hoy ya estaba entrando en caos a inicios de siglo y hoy en día ha abrazado completamente esta situación. Estamos en un mundo con transformaciones inesperadas y cambios nunca antes vistos y niveles de incertidumbre que jamás esperábamos encontrar, en la que probablemente es considerada la etapa de la humanidad donde todo está más asegurado, nos encontramos de repente con una pandemia que nos voltea y nos hace caer todo. Y que claramente no solo se limita al impacto de la pandemia, sino lo que vamos a encontrar más adelante, lo que vamos a vivir en los tiempos que vienen. Porque una vez que pase esto, porque va a pasar, nos vamos a encontrar con un mundo con muchos cambios, un mundo con inteligencia artificial, un mundo hiperconectado, un mundo en donde tenemos que encontrar la posibilidad de reinventarnos. Basta que veas el internet y vas a encontrar que, por ejemplo, vi un artículo el otro día en un periódico español de las 20 profesiones que desaparecerán en los próximos 5 años. Habían agentes de turismo, habían labores como el conductor de camiones, conductor de taxi. Estamos hablando de que el cambio no solo es vertiginoso, se ha acelerado, sino que además no respeta a nada. Mucha gente dice, no, eso no va a pasar, menos en Bolivia. Pues te cuento que hace un par de años las empresas de pedidos existían, pero en niveles mínimos. Hoy en día ya tienen supermercados, porque bastó un evento trascendental para que toda nuestra realidad se cambiara.
Estas 17 personas, para mí visionarias, se reunieron en este espacio y claro, no fue un encuentro cualquiera. Yo aquí me voy a contar mi propia historia. Cada uno tiene su visión de lo que es y para mí la historia, estos señores primero se reunieron en un centro de esquí, o sea, no se reunieron en una sala de conferencias, no sé, habrán cogido un hotel grande y se hubieran ido a la sala de conferencias de ese hotel y hubieran tenido 3, 4 días para tener un congreso, como estamos acostumbrados a hacer, es algo de lo que yo vivo, ¿me entiendes? Eso hubiéramos hecho. Pero estos señores se fueron a una pista de esquí y en esta buena pista de esquí se reunieron para esquiar, charlar, comer, por supuesto, y eventualmente empezaron a poner sobre la mesa, en estas charlas, en estos espacios constructivos, en estos espacios de interacción, empezaron a construir lo que más adelante se conocerá como el Manifiesto Ágil. Aquí lo que empezaron a plantear fueron las ideas que nos decían las cosas que ya no funcionaban en este mundo caótico y las cosas que hoy en día estaban retrasando la entrega de resultados. En lugar de asegurar resultados, terminábamos retrasando y además no logrando una adecuada satisfacción del cliente. No interactuábamos con este cliente y ahí cada uno va a ver las estadísticas y cada uno tiene en su bagaje, encontrará la justificación que te dice, mira, bajo el modelo pesado, bajo el modelo de cascadeo, bajo los modelos antiguos, los llámalos como quieras, llegamos a un punto en el cual ya habíamos roto nuestra conexión con el cliente y lo que entregábamos ya no era lo que el cliente quería. Empezábamos a entregar solamente resultados que eran los que nosotros imaginábamos que el cliente quería, pero nunca le preguntamos al cliente. Además, se los entregábamos tarde. Además, no funcionaban. Pero sí, teníamos un montón de papeleos, burocracias, contratos y una serie de pasos que eran parte de la herencia del siglo pasado. En el siglo pasado, durante la última etapa, y yo he vivido esa etapa, muchos de los que están aquí la vivimos, hemos experimentado todo lo que era la procedimentalización del trabajo, la gestión por procesos, la estandarización del trabajo. Y esto tenía que ver con que las empresas empezaban a crecer y necesitaban asegurar que en todo el mundo ocurriera lo mismo, se tuvieran los mismos productos. Y ahí empezamos a tener certificaciones que nos decían que garantizaban que se estaban cumpliendo estándares, que se estaban cumpliendo requisitos. Y eso es bueno, por si acaso. Yo creo que eso fue necesario en ese momento. Yo mismo he pasado ese camino. Pero de repente estos señores, a inicios de este siglo, plantean que hay cosas que ya tienen que cambiar, que el modelo se está agotando. Y esto no solamente ocurre en este ámbito, ocurre, fíjate, a nivel político, ocurre a nivel de modelos de gobierno, ocurre a nivel económico, ponle tú lo que quieras y en todas las acciones humanas, en todos los haceres y sentires humanos estamos enfrentando esta sensación de agotamiento. Estamos empezando a ver que hay cosas que ya han dejado de funcionar y que tenemos que replantearnos la forma de hacerlo. Y aquí surge este agilismo. Y hablamos de agilismo como esa capacidad de construir a partir de la interacción con otras personas. Y hablamos aquí de un concepto de equipo. Empezamos a romper tabúes de jerarquías. Empezamos a hablar de las pirámides aplanadas, de las pirámides invertidas, que ya se hablaba desde hace tiempo, pero aquí empezamos a decirlas, no es solo hablarlas, es también empezar a vivirlas. Y empecemos a achatar las cosas. Y empecemos a darnos cuenta que no necesitamos tantos pasos para hacer un procedimiento, porque la mitad de estos pasos muchas veces están inventados. Nos lo inventamos por nuestra necesidad humana de complejizar el mundo. El ser humano tiene una curiosa particularidad. Todo lo tiene que hacer complicado, porque si no es complicado, no está bien. Y acuérdate, cuando éramos niños nos enseñaron esa figura de decir, tiene que ser difícil, ¿no? Y incluso nuestra propia concepción judeocristiana nos enseña que tenemos que ser sufridos y que tenemos que pagar derechos de pisos y que tenemos que esforzar. Y estos de repente te empiezan a decir, oye, la cuestión acá no es que tú sufras, la cuestión es que entreguemos un producto rápido, que entreguemos un producto confiable y que adicionalmente entendamos que ese no es un producto final, siempre va a ir creciendo y mejorando. Estamos hablando de quebrar con la creencia, con certezas y creencias que nosotros arrastrábamos desde mucho tiempo atrás. Todas las revoluciones industriales, de la primera hasta la tercera, venían con estos conceptos.
en esta cuarta y nueva revolución, que se prevé va a ser una de gran magnitud, no podemos venirnos con un agilismo tibio de venir a decir, bueno, sigamos haciendo lo que se hacía antes, pero en el nuevo mundo estamos perdidos, porque el mundo va a cambiar drásticamente. Algo que es interesante es que este grupo de señores se reúnen y cada uno representaba o tenía su propia particularidad o su propia metodología, su forma de hacer las cosas. Unos que creerían en el Scrum, el Lean ya existía, la metodología Lean de Toyota en Japón ya existía antes de esta reunión, o sea que también es seguro que muchos la habían escuchado y algo de influencia, por supuesto, tendría que haber tenido, me imagino. Pero cada uno tenía una visión de cómo lo quería hacer y llegaron a un acuerdo que era interesante. O sea, no estamos acá para definir una metodología única porque no la hay. Y no la debe haber, de hecho, porque si decimos hay una sola metodología, entonces empezamos a monopolizar la salvación, si quieres verlo así. Pero sí podemos compartir valores, sí podemos compartir un ideario, podemos compartir unos principios sobre cómo debería ser esto a futuro, cómo deberíamos visualizar nuestra forma de trabajo, la manera en la cual nos relacionamos a futuro. Es que esta reunión lo que emite es un manifiesto que además es muy divertido para quienes no lo conozcan. Les invito a que puedan entrar después, ahorita mientras me escuchas, googlealo y te vas a dar cuenta cuando yo dije, bueno, voy a ver el manifiesto ágil, hay que leer el manifiesto ágil, pues me preparé café, dije esto va a tomarme, seguramente deben ser unas, ¿no?, mínimo 20 páginas, ¿no? 20, 50 páginas, porque así tiene que ser. Pero en el fondo es una plana. Ese es el manifiesto ágil y es así de ágil. Porque lógicamente lo que necesitamos es tener claras las ideas madre, saber de dónde mamamos la fuente. El manifiesto ágil tiene 4 valores principales y 12 principios. Cada uno de estos principios ayuda a entender lo que tenemos que hacer. Y no son una receta, son valores compartidos, son las cosas en las que creemos. No necesariamente las estrategias que deben ser aplicadas. Simplemente te dice, por ejemplo, que tenemos que priorizar al cliente, poner al cliente en el centro. Algo que parece obvio, pero para que veas cómo estaba la situación, cómo estamos en la situación. Hay una palabra en la que se ponen de acuerdo, agilismo, ágil. ¿Qué es ágil? Dijeron que es ágil. Bueno, ágil es colaboración. Número 1, no me vengas a decir, no podemos decirnos, no podemos comprarnos el cuento. Y este es mi camino personal. Yo no puedo venderte el cuento de que agilismo es un trabajo en solitario. Agilismo es como en el rock, una banda. Oye, yo soy rockero solista, sí, bueno, esto es para bandas, este es un concurso de bandas, tienes que tener una banda donde tienes que tener y adaptarte con diferentes instrumentos, con diferentes personas y aprender a dialogar entre ellas. Y aquí es donde empieza a entrar este tema. Empiezo a decir, oye, esto parece a tocar en una banda, como esa que les mostraba en el video, porque aquí de repente, oye, yo tengo que tocar, pero tengo que tocar con los otros que están al lado, porque el resultado es la suma del esfuerzo de todos nosotros. Ya no estamos hablando ni siquiera de trabajo en equipo, porque ya no compartimos a veces ni siquiera el mismo espacio físico. Estamos hablando de personas que nos vamos a interconectar y vamos a construir de manera iterativa e incremental. Chuta, qué palabras más difíciles. Para quienes por ahí no lo vieron, a mí estas palabras cuando las leí por primera vez me pegaron muy fuerte porque no las entendía. Iterativo implica, ya lo van a ir viendo, que tú vas repitiendo una acción hasta que esta acción se automatiza. E incremental es, para hacerlo fácil, y me disculpo por lo grosero de la definición, es que podemos ir mejorando y construyendo, incrementando, aumentando o mejorando cada uno de los resultados que vamos haciendo. Entonces tenemos un resultado, le incrementamos algo más y lo mejoramos. Incrementamos, incrementamos, incrementamos y partimos del principio de que las cosas no están terminadas, sino están en constante evolución. El agilismo es un marco de pensamiento, no es una receta. Y esto te lo plantean en el manifiesto. Dicen, esto no es una receta a cumplir, no son dogmas. Es la declaración de principios de aquello en lo que creemos. Y que si tú quieres ser agilista, bueno, por aquí va.
Ahora, si no compartes estos principios, estos valores, no pasa nada, puedes seguir. Hay otras tendencias y pueden ser muy buenas. De todas maneras, el agilismo lleva 20 años. O sea que todavía estamos en fase piloto. Pero yo soy un convencido de que ciertamente esto va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando, pero siempre y cuando entendamos que si el agilismo no es una rebelión, entonces no es nada. Y este es uno de los, para mí, un principio en el cual creo y que mi equipo defendemos. Es decir, si no hacemos algo revolucionario, estamos repitiéndonos constantemente. Y ojo, no todas las empresas están listas para entrar al agilismo mañana. No todas las empresas pueden cambiar hacia el agilismo porque sencillamente lo firmaron en una instrucción de gerencia. El agilismo parte sobre todo del convencimiento de que vamos a empezar a creer en cosas nuevas. Algunos dirán diferentes, pero yo sobre todo te diré, son cosas en las cuales son principios que complementan y mejoran aquellos que ya tenemos. Y en algunos casos implicará romper por completo con dogmas, certezas o creencias que teníamos. O sea, yo creía que tengo que tener 4 firmas en este documento para que sea legal. No. En Bolivia hemos experimentado, a mí me encanta el ejemplo de nuestras cédulas de identidad, nuestros carnets de identidad, que antes, hace varios años, se tardaban fácilmente una semana. Tú perdías el carnet y podías tener entre 1 o 2 días hasta una semana con suerte. Y era un trámite moroso, que ahí había que ir a hacer unas filas y te podías perder todo el día. De hecho, te pedías, cuando ibas a sacar tu cédula, pues tenías que sacarte una vacación, porque era todo el día probablemente que ibas a pasar. Y además tenías que volver, lo cual dificultaba tremendamente el tener este documento siempre al día. Además, si querías aumentar cambio de dirección, se complicaba todo. En un determinado momento, empezaron a recortar todos los procesos innecesarios y hoy día tú puedes tardas más en parquear el auto que en sacar tu cédula, lo cual está muy bien. Pero eso es un ejemplo de cómo al ser humano le encanta complejizar, le encanta complicarse. Esta sensación de que si no es difícil no sirve, nos lo hemos comprado y todavía hay muchas personas que cuando me están escuchando dicen, no, pero vamos, si no es difícil, ¿cómo va a ser? O sea, ¿por qué no podemos ser más productivos en menores tiempos? ¿Por qué no podemos ser más productivos con un esfuerzo más focalizado? El agilismo viene a cambiar principios muy fuertes y es muy probable, de hecho, ya está encontrando muchísima resistencia. Encuentra personas que te van a decir que simplificas demasiado, te van a decir que no entiendes el negocio, te van a decir que estás hablando de fantasías irrealizables, de cuentos de hadas que no van a poder cumplirse porque sencillamente en Bolivia, en Latinoamérica y seguramente en el mundo, eso no va a pasar, debe ser para países desarrollados. Y yo creo que países pobres como el nuestro, que estamos sumidos en una eterna deuda técnica con los ciudadanos, el agilismo debería ser una opción que deberíamos abrazar prontamente. Porque no nos podemos dar el lujo de explorar procesos lentos, morosos, burocráticos e inútiles cuando tenemos tanta urgencia de soluciones. El agilismo es una revolución que nos va a ayudar. Y aquí es donde quiero empezar a hablar del rock. Porque como te comenté, a mí me gustaba tocar el rock y no sé qué. Y bueno, obviamente me juntaba con gente rockera y la gente rockera me iba comentando lo que pasaba. Y empecé a decir, oye, mira, ¿por qué a mí el agilismo me hace tanto sentido con el rock and roll? Bueno, fácil, fíjate. Primero, el agilismo nace criticando un sistema pesado, lo que estábamos hablando del manifiesto ágil. El rock hace lo mismo. O sea, el rock desde 1900, hay dudas sobre cuál fue la primera grabación, si fue Elvis Presley, si fue Ike, hay incluso grabaciones del 39, hasta de 1800 encontré alguna vez. Pero pongamos que en la década de los 50, y vamos a decir Elvis Presley porque la revista Rolling Stone decidió que la primera canción grabada en rock and roll es de Elvis Presley y punto, y bueno, lo vamos a poner por ahora sí.
Cuando la terminó de grabar, la gente se enloqueció porque este tipo estaba loco. No solo era música infernal, no solo sonaba terrible, sino además se movía de una manera horrenda. De hecho, el mismo nombre de rock and roll es una... Hay varias acepciones. Hay gente que dice, no, rock and roll viene de los barcos que se movían de un lado para el otro y eso era rock and roll. Rock and roll. Pero otros decían que en realidad rock and roll tenía que ver con una forma código de hablar del sexo. ¿Entiendes? Cuando ibas a hacer rock and roll, estabas hablando de irte, no sé, a revolcarte. Esa sería una de las palabras más prácticas que se me ocurrieron. Y nace criticando un sistema, un statu quo, y nace haciendo una ruptura tremenda entre los jóvenes que hacían rock and roll y los padres. Fíjate que hasta eso, pues habías escuchado algunos ritmos, quizás algunos ritmos agresivos, algunos ritmos que querían salir de las pautas clásicas que se habían establecido por Bach y compañía, pero criticabas. Pero no solo en la música, no solo en el baile, sino empezaste a criticar en la letra. Y en Latinoamérica, muchas personas me acompañarán al decir que el rock and roll ha sido la forma en la cual Latinoamérica ha expresado su lucha, por ejemplo, contra las dictaduras, por ejemplo, contra la pobreza, por ejemplo. Todo esto tú ya lo sabes, todos lo hemos vivido, esto que estoy hablando me lo han contado, o sea que esto es una cosa que todos lo venimos hablando. El agilismo te da un marco de pensamiento, el rock and roll era un estilo de vida, se basa en equipos, el agilismo se basa en equipos que colaboran y el rock and roll hablaba de comunidades. Empieza a hablar incluso de experimentos sociales donde vivían en comunidades, los grupos, pero finalmente un grupo como los Rolling Stones, por ejemplo, que sigue tocando hoy, ya a la edad que tienen y después de tantos años, han logrado construir, seguramente han logrado encontrar formas para convivir, por interés, por legítimo cariño, no lo sé, pero hay este principio de comunidad. Hablamos del rock and roll como... hablamos de cada uno de los principios que tenía este tema. Entonces aquí hay un basta. Se acaba esto y empezamos uno nuevo. Y creo que aquí el agilismo ha marcado una pauta. Empieza el siglo XXI y ponemos un basta. Y esta es nuestra visión para el siglo XXI. Y esta es una visión que muy fuertemente está cobrando vigencia en nuestras empresas. Fíjate. Voy a hablar de los 4 valores que tiene este manifiesto. El primero te dice que los individuos y las interacciones están por encima de los procesos y las herramientas. En el manifiesto ágil no hablamos de blanco-negro, o sea, no eres uno u otro. Simplemente decimos que preferimos a los individuos y a las interacciones tienen que estar por encima de los procesos y las herramientas. Entonces, en el agilismo tienes 4 valores, 12 principios y te abres a implementar. Todas las herramientas son válidas mientras estén alineadas con estos valores y estos principios. Vamos. Priman las personas y sus interacciones por encima de las estructuras, los procedimientos, los formularios o los organigramas. En el rock and roll también se quiebra toda la estructura musical. Empieza a ser versos cortos, 2 versos cortos y un estribillo, y en el medio siempre alguien le empezaba a tirar un solo de guitarra, de batería, Tenías una orquesta de cámara que utilizaba una determinada cantidad de músicos que debían vestir de cierta manera y tenían que ver en una partitura la estructura. Y había una estructura que era muy funcional y muy buena. Pero estos tipos, la mitad ni siquiera sabía tocar. Y aquí hay otro parecido entre el rock and roll y el agilismo. En el momento de la reunión del 2001, muchos de los que participaron eran empíricos. Muchos de ellos estaban creando. Al igual que en el rock and roll, muchos de los rockeros que hemos conocido, muchos ni siquiera, en los Beatles, muchos de ellos ni siquiera sabían leer música. Porque quiebras con algo. Alguna vez un amigo rockero me dijo, no, yo no he estudiado porque yo no quería encuadrarme. Yo no voy a decir si está bien o está mal, simplemente que lo que sí tenías que abrazar era quebrar todo esto, romper toda esta parte. Hay una línea base, pero nos movemos y fluimos. Y cantas para que la gente escuche lo que quiere escuchar, lo que la gente demanda. Tienes que conectar con la gente, al igual que conectas en el agilismo. El segundo valor fundamental que tiene el movimiento ágil te dice que nos preferimos saber responder rápidamente ante los cambios que estar siguiendo una planificación. O sea, entendemos que los cambios, pues, un plan se acaba en el momento que las circunstancias lo obligan. Y no importa cuán bien hagas los planes, siempre van a aparecer cosas que van a afectarlo. Entonces aquí se promueve decir, ok, tenemos una idea de dónde vamos a ir, qué queremos lograr y todo eso, pero tenemos que tener la velocidad de adaptarnos. Al igual que en el rock.
Se adaptan los mensajes a la época, al contexto, a la sociedad. Incluso al gusto musical, o sea, si Charly García sabe tocar, Charly García tenía una maestría tiene una maestría en el piano impresionante, eso le permitía tocar de una manera diferente a la que tocarían los Daltons, que tocaban la guitarra. O sea, también se adapta a muchas características. Y lo que vamos haciendo es ir cambiando en función de la demanda que la sociedad y el entorno nos está pidiendo sobre el rock. Y lo mismo demandamos del agilismo. En el agilismo planteamos que el tercer valor es colaborar con el cliente por encima de una negociación contractual. Es decir, aquí la interacción con el cliente es cotidiana, diaria, cercana y en un diálogo constante. Aquí lo que necesitamos es entender que el cliente tiene primacía sobre el contrato, o sea, la necesidad del cliente es superior. Necesitamos personalizar esta experiencia, necesitamos dejar de vender enlatados, aquí se habla de este concepto, ya no más enlatados, experiencia personalizada. Y lo que queremos aquí es que los clientes sientan que en nosotros tienen personas que lo entienden. En el rock and roll hay tantos estilos en el rock que tú agarras y dices, oye, tenemos hard punk, folk, el rock andino, que lo que vivimos tanto aquí en Bolivia, y pon más, pon los que quieras, el soft, hay de todo. Y esto tiene que ver porque hay este diálogo con tu cliente, con el que escucha finalmente. Ahora, todo este encuentro nos da esta misma sensación. Yo lo que quiero decir, ustedes dicen, bueno, sí, pero es bastante obvio lo que tú dices, una cosa y la otra, sí. Y es por eso, porque en la conclusión, y espérame un ratito porque ahí vamos a ver que esto agarra, es, si en tantas cosas se parecen, hay lecciones de la historia del rock que podemos tomar ahora que estamos jóvenes, ¿no? Como agilistas somos un movimiento joven, porque vamos a enfrentar muchas de las cosas que el rock después empezó a encontrar. Finalmente, el agilismo te dice software funcionando sobre documentación extensiva, o sea, software o producto, lo vamos a cambiar porque tu producto entregues algo funcionando antes de estar perdiendo el tiempo en hacer tantos papeles y documentos para justificarlo. O sea, en muchas ocasiones hemos visto proyectos que se atrasan porque están haciendo los informes y el informe vale más que el producto. A mí me pasa, o sea que, por ejemplo, das un taller, el taller toma, qué sé yo, 1 hora, 8 horas, pon el tiempo que quieras, pero después te dicen que tienes que presentar un informe con antecedentes y todo eso que tardas como 20 horas en hacerlo. ¿Cómo es posible que tengas que perder tanto tiempo en algo que no suma valor? Y es sencillamente porque vivimos desde ese miedo de control de tener que hacer todos los respaldos que tenemos. No negamos que haya que tener esos respaldos, simplemente es que entendamos qué es lo que importa, cuál es el producto importante en esto. ¿Qué es lo que realmente buscábamos? Lo mismo te va a pasar en el rock cuando te dice, aquí es una cuestión de decir lo que quieres. Esto no sale de reglas, esto no sale de una estructura. Esto es cuestión de sacar lo que sientes y decir lo que quieres al mundo. Es el espacio, el rock and roll es el espacio en el cual tú tienes el momento de gritar todas tus emociones, sea ira, sea alegría, sea miedo, sea ternura. Pero lo que queremos es que lo digas, no que te preocupes porque esto tenga que estar perfecto, porque la nota sea la correcta, porque la escala siga, porque todas las... Al inicio el rock and roll ni siquiera tenía armonías. En algunos casos, como decían, por ejemplo, hablaban, por ejemplo, en el rock hubo una serie hace poco que me enganchó, que se llama, en un canal de streaming, que te agarraba y te decía, oye, aquí en el rock argentino no han habido grandes cantantes, pero sí espectaculares letristas que dijeron lo que tenían que hacer. Todos tenemos ese espacio de entender que a veces no vamos a lograr una perfección, pero sí tenemos que entregar algo funcionando. Con esto te decía que yo quería reflexionar sobre si en estas cosas se parece, y es aquí donde, si tú revisas la historia del rock, hablas con los viejos rockeros que todavía están de esa época y hablas de los primeros movimientos y de los errores y los aciertos que fueron teniendo en este movimiento, encontraremos que en ambos casos hablamos de rebeldía. Sí. Y si no lo entendemos como rebeldía, entonces probablemente no estamos hablando de la misma cosa. Esto es elevar una voz crítica, en cierta forma, sí, es crítica, a mí mismo y a muchos de mis colegas,
donde nosotros nos quedamos enfrascados en tratar de entender el agilismo como entendíamos otras corrientes que surgieron antes. La calidad total, el PMO, no sé, busca la que te haya tocado a ti, en donde tú dices, no, hay escuelas, y esas escuelas hay que seguirlas a rajatabla. Y la pregunta es, ¿queremos que el agilismo sea eso? Si el agilismo no nació así. El agilismo fue parido en un espacio absolutamente inesperado. El agilismo no nació de grandes mentes y de grandes genios. Nació de personas con una visión. Y creo que hoy en día nos está conquistando y nos seduce, y seduce a las jóvenes generaciones, porque justamente manda este espíritu, ok, de libertad, si quieres, yo no sé, yo te voy a dar, ya sé que se fumó, no, te digo de verdad, hay una libertad, porque ya no me encuentro enclaustrado en las cadenas del proceso que tengo que cumplir sí o sí, sino me encuentro en un espacio donde se me pide creatividad, participación, donde se me da esa libertad. Muchos confunden libertad con hacer lo que se me canta la regalada gana, pero no es así. Libertad es la posibilidad de crear. Esa creo que es la máxima expresión de libertad. Crear. En el modelo anterior teníamos pocas posibilidades de crear porque habíamos hecho una planificación. Después no toques nada. Hay un proceso. No, si no cumples el proceso no se puede. En cambio, en el agilismo vamos diseñando constantemente, iterativamente e incrementalmente. Y vamos diseñando a través de la colaboración, del trabajo colaborativo entre diferentes miembros de un equipo. Este es un espacio en el cual todos nosotros vamos a darnos esta posibilidad, si queremos, de crear un espacio de libertad. Y suena raro hablar de libertad, pero es que hace 60, 70 años, cuando se hablaba de libertad en el rock, era algo que la sociedad necesitaba. Y siento que esta es una oportunidad en la cual podemos no vender un proceso. ¿Sabes? Que no te voy a vender cómo hacer tu Scrum. No te voy a vender cómo hacer un Kanban para que sigas las reglas del Kanban. Que además ellos mismos te dicen, esto no es una receta, esto es una forma de ver. Ese es el peligro que podríamos encontrar. Yo vi entonces en el agilismo un rock and roll en la forma de pensar y de hacer, una forma que sin instrumentos plantea principios muy fuertes y que quiebran con todo lo que veíamos antes. Y nos vamos a enfrentar probablemente a muchos de los demonios que se ha enfrentado el rock and roll. Por temas de tiempo yo me he circunscrito a 3. O sea, 3 nomás voy a ver y espero que sean suficientemente potentes. Pero primero el primer demonio para mí es la repetición y el cover. Esto lo hablo desde el rock. Cuando yo tocaba rock nos decían, claro, muy bueno el grupo, pero solo hacen covers. Es decir, tocan canciones de otros grupos. O sea, qué pena que no tengan la capacidad de proponer. Porque realmente quien hace rock y que lo hace bien, hace su propia propuesta. Toma el riesgo de hacer su propuesta. Si tú llegabas a hacer la presentación de tu propio material, tus propias canciones, tu contenido, tu forma, tu estilo, lo que quieras, empezabas a hacer esta transformación. Entonces, el primer riesgo que yo siento que nos puede pasar, que al rock le ha sucedido, es caer en esa repetición, en ese mantener estilos, en ese seguir haciendo lo mismo, porque nos cuesta hacer una propuesta nueva. El rock está vivo cuando aparecen nuevas propuestas, pero cuando las propuestas se empiezan a repetir, empieza a desaparecer ese espíritu de rebeldía. Lo mismo tenemos que asegurarnos que tenemos que evitar que ocurra con nuestro agilismo. En nuestro agilismo deberíamos estar siempre dispuestos y orientados a la creación. No copiar el modelo, copia el método, copia la idea. Había un artículo que lamentablemente no me acuerdo el autor en este momento, pero a grandes rasgos lo que decía es: he visto muchas empresas que agarran y copian, por ejemplo, el modelo Scrum de un lugar o los squads de tal otro lugar, pero no se dan cuenta que eso funcionó en esa empresa, porque lo crearon en esa empresa y a medida de esa empresa. Para la tuya, puedes tomar, oye, qué buena idea hacer una cosa así, pero recuerda, tienes que pensar en un modelo propio. Pensemos en eso.
¿qué estoy proponiendo yo? ¿Qué le estoy dando al agilismo? El segundo tiene que ver con vender el alma al sistema. Si vamos a ser antisistema, si eso es lo que queremos proponernos y decir, esto queremos que cambie, si queremos este espíritu revolucionario, también tendremos que darnos cuenta que vamos a tener que convivir con el sistema. O sea, tenemos que trabajar con las empresas que tienen otro sistema y que van a tener reticencias y resistencias para adaptarse a este nuevo modelo. Y durante mucho tiempo tendremos que convivir. También tendremos que abrir cursos y utilizar modelos de promoción y de venta y de certificaciones y etcétera, que empiezan a generar una mercantilización incluso de este conocimiento. Pero tenemos que convivir, es como el rock, o sea, el rock sí o sí tenía que convivir con las disqueras, si no, ¿quién te va a ir a escuchar? Pero no dejar de decir lo que tenemos que decir, aunque cueste, aunque dé miedo. Yo hablo aquí de pensar en código abierto. No debería haber un conocimiento. Debemos evitar que los conocimientos se cierren a las posibilidades de las personas. La sabiduría solo es sabiduría si está al acceso de todos. Hay que pensar en código abierto, y no es una propuesta mía, ya en el software se habla de hace mucho tiempo de esto, porque esta es la manera en la cual legítimamente podemos empezar a hacer estos cambios, estas transformaciones que el mundo tanto está pidiendo. Y lo último es la banalización y la vanidad. La banalización como el tema de hacerlo porque está de moda. ¿Cuántas empresas, cuántas personas están haciendo agilismo porque está de moda? O sea, pucha, bueno, alguien dice que hay que ser ágil, bueno, búsquense a alguien que nos enseñe o que venga y nos diga, pero realmente no lo quieren implementar. Solamente quieren tener las palabras para decir, ah, sí, yo también conozco Lean, ah, sí, yo también he escuchado de eso, o yo también he escuchado de los principios, solamente lo utilizamos como una colección de conocimientos, pero no es una acción. Aprendemos de memoria la palabra, aprendemos de memoria los términos, pero no los aplicamos en nuestra propia vida. ¿Qué sé yo? O sea, estamos hablando de que el agilismo es algo colaborativo. Ok, ¿cuántas personas están en tu equipo? ¿Cómo es tu equipo de trabajo? ¿Con cuántas personas intercambias y creces? ¿O trabajamos todavía como lobos solitarios? El agilismo banalizado o por vanidad, básicamente se puede expresar en el hecho de las personas de tener por tener, pero no por creer. Aquí hay que abrirnos a experimentar, a hacer. No creas nunca que el agilismo va a tener que ver con personas con muchos conocimientos. De hecho, cuando empezó, las personas que fueron eran empíricas y venían con sus propias ideas. Al igual que en el rock, los grandes rockeros de la historia, las grandes rockeras de la historia, lo que hicieron fue hacer su propia propuesta. O si no, compara, ¿qué te puedo decir? Compara Café Tacuba, compárala con Elvis Presley. Probablemente no tenga mucho que ver, porque cada uno tiene su propia idea y hace una idea y construye esa riqueza de lo que es todo el rock and roll. Te propongo que pensemos en el agilismo como eso, como una revolución, como un corte, como un afán de libertad. Démonos el permiso de pensar, y no lo estoy hablando en el sentido blando así de decir el universo, de hablar de que las cosas tienen que ser buenas porque sí, no. Date el gusto de romper las cadenas del exceso de procedimentalización que hemos tenido, del exceso de estructura, del exceso del peso que nos ha llevado a perder tanto tiempo en tratar de cumplir burocracias absurdas. Ahí hablamos de libertad. Empecemos a hablar de la libertad de crear. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Y bueno, nos quedan unos minutos. A continuación viene Orlando Mendieta y les aconsejo que vayan porque ahí va a ser una conferencia espectacular seguramente. Así que, bueno, querido Pedro, no sé cómo vamos ahora para las preguntas y consultas que pudiéramos tener. Yo corto la presentación. Súper. Mauri, primero agradecerte. Creo que voy a empezar a escuchar más rock. Tengo una línea, pero tengo que aprender de otras. Y eso es abrir un poco la mente para poder rescatar todo lo bueno que van proponiendo. Yo veo que tenemos
49 personas en sala. Por favor, siéntanse en total libertad de hacer cualquier consulta. Respecto a Tito, Tito va a seguir a continuación, o sea, que esta es una saga que nos va a llevar hasta las 9:30, 10 de la noche, con todos acá compartiendo. Y yo sí abriría el espacio para que quien quiera hacer la pregunta con todo cariño y confianza pueda hacer uso de la palabra. Bueno, creo que hay mucha timidez en la sala, ¿no? Yo levanté la mano para pedir la palabra. Dale. Pablo, por favor, adelante. Gracias. Primero, felicidades a Mauricio, como siempre. No esperaba menos de vos. A ver, yo comenzaría por señalar que se sabe desde hace mucho tiempo que los procedimientos son la inteligencia de los tontos, de aquellos que no son capaces de pensar por su cuenta. Normalmente, todo lo que son estas modas a las cuales se refería Mauricio, sirven como protección para estos incapaces. Claro, o sea, como ahora de moda está lo ágil, entonces estamos haciendo lo correcto. Y no es así. ¿Sí? No hay que confundir el método con el resultado. A ver, no nos escondamos detrás del método. La gente inteligente utiliza los métodos que sean aplicables en el momento que sean aplicables, ¿sí? Porque están buscando el resultado. Se concentran solamente en el resultado. No pierden su tiempo en una moda, en una palabra y demás. Y de hecho, lamentablemente, al menos en nuestro medio, se da muchísimo eso de la palabrita de moda y todo el mundo juega. A ver, ¿qué es ágil? Bueno, señores, si nos ponemos fríos, es usar el sentido común. Punto. Sí. Y dejémosle de dar más vueltas. Exacto. O sea, utilices la herramienta que corresponde en el momento que corresponde. Lo demás son etiquetas. Y para cerrar mi comentario a la excelente exposición de Mauricio, yo creo que de lo que se trata siempre es de esa famosa frase de Newton que decía, si he visto más lejos es porque me subí a los hombros de gigantes. Los Beatles, definitivamente creo que estaremos todos de acuerdo que son algo grande en el rock and roll. O sea, si alguien quiere discutir esto, nos vemos en la Plaza de Armas con la arma que gusten, porque yo voy a defender a los Beatles. Estudiaron a Beethoven, estudiaron a Bach, estudiaron música clásica para poder hacer su propuesta de rock, pero no se quedaron circunscritos a un solo método. Entonces, simplemente hicieron su propuesta, pero de manera muy, muy clara, simplemente resolviendo el problema que ellos tenían a la frente. Entonces, yo me quedo con eso, no confundir el método con el resultado. Muchísimas gracias. Excelente. Nada que aumentar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. No sé si alguien más quiere hacer el uso de la palabra. Creo que estaba por hablar Mentor Ninja Rockero Prado. ¿Puede ser? Hola. Perdón, voy a cambiar mi nombre en el próximo. Bueno, yendo por la línea musical, yo hago metal, así que creo que mi charla va a ser con polera de banda. Ya, como siempre han sido todas mis charlas. ¿No? Y voy a tener que hablar un poquito de historia del metal también, ¿no? Desde los Schultz. Pero, bueno, felicidades al Mauri, felicidades al Tito. Bueno, con el Tito hace tantos años empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? Y es una maravilla que ya estemos haciendo cosas. Y tienes razón, ¿no? Está re difícil implementar procesos agile en organizaciones. Sí, yo he visto ya 2 caídos por lo menos que han salido, no sé si llorando o renegando de reuniones con directivos. No, yo he mandado a volar también a algunos directivos en algunas empresas, más por ser metalero, creo que por ser agile. Así que me fascinó el comienzo de esta semana, así que venimos por más, pues. Felicidades, Mauri. Gracias, querido. Gracias, Roger. Ok, bueno, agradecerte, querido Mauri.
hacer este tipo de analogías realmente te abren la mente, te motivan. Creo que es una invitación que tú nos haces para no solamente escuchar buena música, ¿no? La gente que hace rock, como decía Roger, es gente muy estudiosa, es gente que para proponer tiene que conocer lo que se tiene y tiene su estilo. Y yo creo que podría cerrar tu charla por todo lo que estoy aprendiendo, que tú nos estás diciendo, bueno, señores, si quieren hacer agilismo, tengan su estilo. Hay ciertos parámetros, nos has mostrado los 4 principales. Utiliza estos 4 parámetros y haz el rock a tu manera. Muchísimas gracias, querido Mao. Gracias a ustedes. Gracias.